Muy bien, mis hermanos, pueden tomar su asiento, por favor. Esta tarde, hermanos, he intitulado a mi mensaje Las herencias de Adán y Jesucristo. Los dos padres de la humanidad son Adán y Jesucristo. Adán es el padre físico y biológico de la humanidad. Jesucristo es el padre espiritual de la humanidad. Y ambos, como padres, nos dejaron una herencia muy diferente, con resultados diametralmente opuestos. El apóstol San Pablo nos explica con erudición esta realidad en su epístola a los Romanos, capítulo 5. Veamos, hermanos. En primer lugar, la Biblia nos enseña, hermanos, el apóstol Pablo nos enseña que Adán nos heredó el pecado y la muerte. Fíjense la herencia que nos dio nuestro padre Adán: el pecado y la muerte. Su pecado, mis hermanos, de Adán, introdujo el pecado al mundo y produjo su muerte y la muerte de todos los hombres, quienes heredamos su naturaleza caída. Y eso lo dice en el versículo 12, ahí en Romanos 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa fue su herencia que nos dejó Adán, hermanos: el pecado y la muerte. El hecho de que todos morimos es la prueba de que al pecar nuestro padre Adán, todos pecamos en él. Esto nos habla de la herencia de la naturaleza pecaminosa, mis hermanos. Una ilustración de lo que significa pecar en Adán es la historia de Melquisedec y Leví en el libro de Hebreos, el capítulo 7, del 9 al 10. Fíjense lo que dice allí. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Elí, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ustedes recordarán que cuando regresó de la guerra Abraham, después de haber derrotado a Kedorlaomer y los reyes que lo apoyaban, que se habían llevado a su sobrino Lot con ellos, ¿verdad? Y todas sus cosas, todas sus pertenencias, fue Abraham y lo rescató. Y cuando venía de regreso victorioso, hermanos, de aquella batalla, de aquella guerra con Kedorlaomer, le salió al encuentro Melquisedec. Y dice la Biblia que Melquisedec pues era un sacerdote del Dios Altísimo, el sacerdote de Salem, o de Jerusalén. Entonces Abraham dice que le entregó el diezmo de todo el botín. Le entregó el diezmo. Pero después, aquí en el libro de Hebreos, se nos habla de la importancia del sacerdocio según el orden de Melquisedec, y que es un sacerdocio más importante que según el orden de Leví o de Aarón, porque dice que Leví le pagó los diezmos a Melquisedec. O sea, el menor le pagó los diezmos al mayor. Pero la cosa es que Leví todavía ni nacía, hermanos, porque Leví fue nieto o bisnieto, no, sí, nieto de Abraham, ¿verdad? Porque se acuerdan que Abraham fue padre de Isaac, y después Isaac fue de Jacob, y Jacob de Leví, pues sí, su bisnieto, ¿verdad? Y todavía ni nacía Leví, pero ya dice que en Abraham Leví, el sacerdocio levítico, en otras palabras, le estaba pagando los diezmos al sacerdocio de Melquisedec.
demostrando así que era mucho más importante el sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Y dice que porque aún estaba en los lomos de su padre, o sea, todavía estaba dentro de Abraham. Leví era un futuro descendiente de Abraham cuando le pagó los diezmos a Melquisedec. Entonces eso nos ilustra lo que dice aquí, ¿verdad? Que cuando Adán pecó, usted y yo pecamos también, porque estábamos dentro de sus lomos todavía. Éramos sus descendientes de él. Y por eso la muerte, dice, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero por supuesto, debido a nuestra naturaleza caída, heredada de Adán, mis hermanos, desde que nacimos en este mundo, también cada uno de nosotros comenzamos a pecar y al final morimos. O sea, sí, Él nos heredó con su pecado, la muerte, ¿verdad? Pero también es una realidad que cada uno de nosotros somos pecadores, hermanos. Cuando nacemos en este mundo, como ya traemos esa naturaleza pecaminosa, pues empezamos a pecar también, hermanos. Y la muerte también es consecuencia de nuestros propios pecados, no solamente del pecado de Adán. Todos los hombres que vivieron antes de la promulgación de la ley, mis hermanos, también murieron. Aunque ellos no desobedecieron como Adán lo había hecho. Eso está en los versículos 13 y 14 de Romanos 5. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, ¿verdad? O sea, Jesucristo, ¿no? La muerte de todos los hombres de esa época, mis hermanos, demuestra que habían heredado la naturaleza de pecado de Adán, y sus pecados resultaron en su muerte, aunque no habían violado conscientemente la ley de Dios como lo hizo Adán, debido a que la ley de Dios no había sido aún promulgada, por lo que ellos nunca la conocieron. O sea, toda la gente que vivió entre Adán y Moisés también murieron, hermanos. También murieron. ¿Qué quiere decir? Que también son pecadores, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Así que ellos también murieron, aunque no había una ley, no estaban violando ninguna ley, porque la ley no existía. Ni existió tampoco la ley que recibió Adán. ¿Se acuerdan que Adán sí recibió una ley? De todo árbol del huerto podrás comer, dice, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás, le dijo Dios. ¿No se acuerdan? Entonces él sí violó una ley divina que el Señor le había dado. Pero todos sus descendientes, desde él hasta Moisés, no tuvieron ninguna ley, mas sin embargo también murieron. ¿Por qué murieron? Porque también eran pecadores, hermanos. Porque también eran pecadores. Pero, hermanos, una vez promulgada la ley divina, con mucho más razón todos los hombres morimos. Porque como Adán, desobedecemos a Dios y violamos su ley constante y conscientemente. Hoy día, hermano, nadie puede decir que no viola la ley de Dios, porque Dios nos dice claramente que nos amemos unos a otros. ¿Y qué hacemos? Nos odiamos unos a otros. La Biblia dice, hermanos, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Y qué hacemos? Amamos al mundo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a Dios no lo amamos. Entonces nosotros somos conscientes, hermanos, de lo que Dios espera de nosotros, pero no lo hacemos. Entonces, consciente y constantemente estamos violando su ley. Y por lo tanto, hermanos, pues tenemos que morir. Tenemos que morir. Esa es la razón por que todos los hombres tenemos que morir. Aún los considerados más buenos, más santos, más rectos y más maduros.
Pues como dice Romanos 5:12, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ahí la palabra clave es todos. Todos los hombres, todos pecaron. Ya lo dijimos cuando estudiamos el capítulo 3, ¿se acuerdan? Que no hay justo, ¿qué? Ni aún uno. Ni aún uno. Así que todos tenemos que morir. Sí, mi hermano, sí, mi hermana. No importa qué tan buenos, justos y santos nos consideremos, todos somos pecadores. Y por eso todos tenemos que morir. Ahora bien, esa fue la herencia que nos dejó Adán, hermanos. Pero, ¿cuál es la herencia de nuestro Señor Jesucristo? Aquí está hablando de las dos herencias, la herencia de Adán, pero ahora pasa a hablar de la herencia del Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa herencia? La herencia de nuestro Salvador Jesucristo para la humanidad es el don de la gracia. Y ese don fue mucho mejor que la herencia de Adán. Porque por la transgresión de Adán, todos morimos. Pero por la gracia de Cristo, la gracia y el don de Dios abundan para nosotros, hermanos. Vean ustedes en el versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hermanos, porque por un solo pecado de Adán vino el juicio para condenación de toda la humanidad. Pero el don de Cristo vino por nuestros muchos pecados para nuestra justificación. Y eso lo dice el versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Ya lo habíamos dicho en la primera parte del capítulo. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, porque nosotros somos bien pecadores, hermanos. Bien pecadores, transgredimos la ley de Dios constantemente. Por eso, hermanos, se manifestó el don de la gracia, hermanos. Además, la herencia de Jesús, hermanos, fue mucho mejor, porque por el pecado de Adán reinó la muerte, pero por el Señor Jesucristo reinaremos en vida los redimidos. Fíjense lo que dice el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Gloria sea su santo nombre, mis hermanos. En conclusión, la herencia del Señor Jesucristo para la humanidad fue mucho mejor que la de Adán, hermanos. Fue mucho mejor. Y ahí en el versículo 18 y 19 concluye el apóstol hablando de este tema así. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El Señor Jesucristo nos heredó la justificación, la gracia, el perdón de nuestros pecados.
sin merecerlo, porque eso significa gracia. Un regalo de Dios que no merecemos. Ahora, mis hermanos, entre el tiempo de ambos padres, es decir, entre el tiempo en que vivió Adán y el tiempo en que vivió nuestro Señor Jesucristo, Dios introdujo la ley en medio de esos dos tiempos, ¿verdad? De cuando vivió Adán y después cuando nació Jesucristo. En medio de ese tiempo, Dios introdujo la ley, su ley. Dios introdujo la ley para que el pecado abundase. Fíjense bien, hermanos. Él introdujo la ley para que el pecado abundase. Eso está en Romanos 5:20, la primera parte. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Muy claramente, aquí la palabra de Dios nos informa sobre cuál fue el propósito de la ley. Ese fue el propósito de la ley, hermanos. Que el pecado abundase. La ley fue promulgada para que nos diéramos cuenta de cuán pecadores somos. Y que nunca podremos, por más que nos esmeremos, ser como Dios anhela que seamos. Cuando tú te pones a leer la ley, lo que Dios espera de ti, hermano, te das cuenta, hermano, que estás muy lejos de poder lograr ser como Dios quiere que tú seas. Y aún los que llegan muy alto, hermanos, en el cumplimiento de la ley, aquellos que casi lo cumplen todo, siempre algo les falta. ¿Se acuerdan del joven rico? Que Jesús le dijo, dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice, pues tú sabes los mandamientos, cúmplelos. Y le empezó a decir cada mandamiento. ¿Y qué dijo aquel joven? Todo eso lo he cumplido, dice. Todo lo he cumplido desde mi juventud. ¿Y qué le dijo el Señor? Una cosa te falta, dice. Una cosa te falta, dice. Ve, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y luego ven y sígueme. ¿Y qué hizo aquel muchacho, hermanos? Se fue muy triste porque dice que era demasiado lo que tenía. No estaba dispuesto a renunciar a su gran riqueza. Y hermanos, así cada uno de nosotros algo nos falta. Con una sola cosa que te falte, hermano, ya no cumpliste. Dice la Biblia que aquel, hermanos, que viola un solo mandamiento se hace transgresor de todos los mandamientos de la ley. Por eso dice que por la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces Dios introdujo la ley para que el pecado abundase, hermano. Para que el pecado abundase. Cuando el pecado abundó, hermanos, sobreabundó. Amén. La gracia de Dios. Amén. Vean ustedes en los versículos 20, la segunda parte, y 21, dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, amén, Señor nuestro. Dios introdujo la ley, mis hermanos, para que rigiera la vida del pueblo. Pero Él sabía que el pueblo de Israel, en lugar de cumplirla, la iba a estar violando constantemente. Y que el resultado de conocer los mandamientos divinos sería la abundancia del pecado. Así como también abundó en los que no conocieron la ley de Dios. Por eso, ante la imposibilidad del hombre de cumplir la ley y abundando el pecado en todas las esferas sociales, Dios decidió que su gracia sobreabundara enviando a su Hijo unigénito. Amén. El Señor Jesucristo murió por nosotros, pagando todos nuestros pecados, satisfaciendo así la demanda justa de Dios
de que todo el que peca debe morir. Y Dios, en base a este sacrificio perfecto, por su gracia, amén, nos justificó y nos salvó. Amén. La herencia de Adán, mis hermanos, la recibimos todos los seres humanos. Pero la herencia del Señor Jesucristo solo la recibimos los que creemos en Él. Pues solamente a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. O sea, la herencia de Adán, hermanos, todos la recibimos. Nada más cuando tú naces en este mundo ya traes la herencia de Adán, el pecado, la muerte. Pero para obtener la herencia de Jesucristo, hermanos, así como nacemos con el pecado de Adán, tenemos que renacer por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. No todos son hijos de Dios. Hay veces que hay gente que dice, al cabo todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios, porque Él nos creó a todos. Pero hijos son solamente los que creen en el Señor Jesucristo, los que le reciben como Señor y Salvador de su vida. Así que hoy te invito, mi hermano, a que creas en el Señor Jesucristo y a que le recibas como el único y suficiente Salvador de tu vida, para que recibas su herencia maravillosa de la justificación por su gracia y de la vida eterna. Hermanos, esa es la gran diferencia de la herencia de Adán y de la herencia de Jesucristo. La herencia de Adán, hermanos, es para muerte eterna, hermanos. Pero Cristo vino. Cristo pagó nuestros pecados. Y Él vino para que nosotros pudiéramos tener una herencia mejor. Su herencia bendita. Pero nosotros necesitamos aceptar esa herencia, aceptarlo como Señor y Salvador. Él nunca nos va a obligar, hermanos. Él vino con amor, Él se entregó con amor, pero nosotros tenemos que reaccionar con fe y decirle: gracias, Señor, por lo que tú viniste a hacer. Gracias por tu herencia bendita. Yo quiero recibirla, yo quiero que me la des también a mí. Hermanos, yo quisiera saber si esta mañana hay alguno aquí en la iglesia que quisiera decirle a Jesús: Señor, yo quiero recibir tu herencia. Yo quiero creer en Jesucristo. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien allá en casa que está viendo esta predicación? Te invito a que recibas al Señor Jesús.